Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Domingo 8 de febrero del año 2026. Y para esto, pues les recuerdo que estamos hablando del libro de Daniel, ¿verdad? Las profecías de Daniel, que ya nos vamos a meter a la intimidad más profunda de este libro que concierne a nuestros tiempos. Pero antes, como todo lleva una secuencia, ¿verdad? Estamos hablando del capítulo 9 y aquí se desarrolla, dice el título, oración de Daniel por su pueblo. Si nosotros, hay un detalle, si pusiéramos en un listado 5 oraciones de toda que tenga registrada, de esas cientos de miles que hay a través de las Sagradas Escrituras, que un ser humano le haya hecho a Dios, yo pienso que en primer lugar lo tomaría nuestro Señor Jesucristo cuando ora en el Getsemaní hacia Dios por sus discípulos. Pero también hay que tomar en cuenta quién era Jesús. Aunque en ese tiempo estaba como humano. Esta oración está registrada en el capítulo 15 del libro de Juan. Pero si ya bajamos o quitamos a Jesús y dejamos a los seres humanos comunes y corrientes, porque Jesús no fue un humano común y corriente, ¿verdad? en él habitaba el Espíritu de Dios, de una u otra manera, ¿sí? Pero en un humano corriente, común y corriente, podríamos poner esta oración de Daniel. Esta oración de Daniel sería la número 1, ¿sí? Pero también les comento que es un modelo de cómo se debe orar. Y mire que esta oración está en el Antiguo Testamento, ¿eh? Pero cómo se debe de orar. Tácenla ustedes a la actualidad, ¿verdad? Al momento actual en el que estamos viviendo. Pero esta oración es un modelo de cómo se debe orar a Dios. Sobre todo porque el hombre debe de tener la inspiración del Espíritu Santo para dirigirse a Dios. No nada más es me voy a orar porque ya son las 3 de la mañana y yo me propuse en mi corazón orar a las 3 de la mañana y ahí empiezan a orar. No saben de qué van a orar. No saben qué van a pedir. Voy a pedirle a Dios por X, por Y, por Z, pero yo tengo que cumplir con la oración. No. El Espíritu Santo es el que nos debe intuir, hablar lo que el Padre quiere escuchar. Escúcheme bien, lo que el Padre quiere escuchar es lo que el Espíritu Santo nos da a intuir. Vamos a comenzar con esto para irnos un poquito ya más rapidito. Voy a leerle solamente por secuencia la oración desde el primer versículo, el 1 y el 2, porque nos vamos a meter al 3, pero les invito para que después de que ustedes vean lo que hoy les voy a decir, busquen el libro y léanlo. Van a ver que es una oración que si ustedes ponen un cronómetro van a ver que no se van a llevar ni 3 minutos. Cuando Dios inmediatamente respondió. ¿Y todo por qué? Porque Daniel, estaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, que es la inspiración del Espíritu Santo la que debes de tener cuando tienes que orar. Dice el versículo 1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. El versículo 2 dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. O sea, ya estaban. Pero ahora viene la oración. Aquí viene lo interesante. Dice, y volví mi rostro a Dios. Volví, no de volver, sino me incliné, me postré, me arrodillé, ¿sí? Al Señor buscándolo en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, ya viene la oración, en concreto directamente hacia Dios. Ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido,
que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Fíjese la introducción que hace Daniel con respecto a esta oración. Cuando Daniel se dirige hacia Dios buscándolo en oración y en ruego y en ayuno, sabemos que el Señor Jesucristo ayunó. Pero el ayuno nunca se le ha dado al pueblo de Dios como un servicio a llevar a cabo. Más bien es algo que puede hacer por convicción. O sea, no es de que, ¿saben qué? Vamos a ayunar y cada quien que ayune por su cuenta. No, el ayuno es algo en concreto que tienen que estar varias personas involucradas para que surta efecto. Pero si vas a ayunar por tu propia cuenta, bueno, hazlo por tu propia cuenta de tu corazón, más no de que seas obligado a tener que ayunar por algo, ¿sí? que salga de tu corazón. Pablo escribió a los cristianos en Corintios, en segunda de Corintios 11:27, diciendo: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. O sea, de esa forma era como Pablo servía a Jesús. En esas condiciones. Daniel también mostró una penitencia decidida en la oración. Incluso también tenemos al patriarca Jacob. En su oración clamó diciendo: no te dejaré si no me bendices. O sea, el ayuno, hermanos, la oración en el ayuno es por una causa, ¿sí? No es por una, pues, te agradezco, Señor, por todas las bondades que has tenido conmigo. No, eso, amados hermanos, es una oración de agradecimiento. Pero cuando hay algún problema, hay alguna causa por la cual orar directamente, entonces sí tenemos que ponernos en ayuno y oración. Recordemos que a mí con nuestro Señor Jesucristo no estaba con sus discípulos. Un hombre le decía a sus discípulos: oren por mi hijo para que le salga el demonio. Y ellos oraron y no pudieron sacar el demonio. Cuando llega Jesús les dice: ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el problema? Es que le pedí a tus discípulos que oraran por mi hijo, que mira, un demonio lo atormenta, y lo oraron y no pudieron sacarlo. Dijo: a ver, tráelo acá. Oró Jesús y sacó al demonio. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús: ¿por qué nosotros oramos como nos has enseñado y no pudo salir el demonio? ¿Por qué fue? Y Jesús le dice: no se preocupen. Lo que pasa es que este tipo de géneros, o sea, este tipo de oraciones, se hacen con ayuno y oración, con ayuno y ruego. Sí, apréndanlo. Entonces es por eso, no nada más se trata de ayunar por ayunar, no nada más se trata de orar por orar. Si vas a orar, si vas a ayunar, que sea con el fin adecuado, amados hermanos, no nada más de, pues, el pastor nos dijo que tenemos que ayunar. ¿Y por cuál causa? Pues es que tiene que ser una obligación. No, es una obligación del corazón. No es una obligación de una instrucción, de una orden. Recordemos que en su momento destacamos el capítulo 4, Nabucodonosor. La oración de Daniel fue personal. Y así debe ser tu oración, personal. Pues le concernía a él y a su pueblo, lo cual era evidente por el uso repetitivo del pronombre en primera persona, es decir, yo, nosotros y nuestro. Estos pronombres aparecen 41 veces en esta sublime oración. O sea, en esta oración que vamos a estar leyendo, aparecen esos pronombres: yo, hemos, ¿sí? Nosotros, fallamos, ¿sí? Entonces dice, le llamó mi Dios, ¿sí? Dios grande, apelando a Dios de una forma muy personal. Y antes de hacer una confesión, concentró sus pensamientos en la absoluta grandeza de Dios. Y al decir digno de ser temido, quiso decir que era un Dios digno de reverencia. Uno no puede juzgar con Dios. Es decir, tratarle con poca severidad. Hay iglesias que le dicen: papá, papito, papi. Vamos, hermanos, eso es una porquería. Es una insolencia, es una abominación, ¿sí? Es un anatema, ¿sí? Porque déjenme decirle que Dios, el Padre, ¿sí? A lo mejor el Dios Satanás, que es el Dios de ustedes, ese sí, díganle lo que quieran. Pero al Dios celestial, al Dios
justo y celoso, a Jehová de los ejércitos, Él es verbo, no es sustantivo. Denle los sustantivos a sus dioses que ustedes adoran, ¿sí? A su papito, Satanás, a su padre, papi, Satanás, es papá, Satanás, a ese refiéranse. Pero cuando se refieran a Dios el Padre, al Dios el Padre Celestial, al creador del universo, al creador de tu vida, es Padre, es verbo, no es sustantivo. Tengan cuidado porque pues, si ustedes le dicen papito, Satanás inmediatamente dice, Señor, porque Satanás también le dice Señor, Señor, no te están llamando a ti, porque a ti es Padre. Jesús les enseñó a tu iglesia a orar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero como estos te están diciendo papito, papá, papi, entonces no se refieren a ti, porque tú eres el verbo, pero el sustantivo soy yo. Entonces, perdone, Señor, me están llamando. Y sí es cierto, tiene todo el derecho de reclamar esa condición en la que ustedes están orando, refiriéndose al Padre como el papi, papá, papito. Daniel reconoció que Dios cumplía su pacto de misericordia con los que le amaban y obedecían sus mandamientos. Ahora, Dios no solo hace promesas y pactos, sino que también los cumple. Él es inmutable y por tanto Él es fiel. Él es también un Dios de misericordia. Y por su infinita misericordia que esta nación de Israel había sido preservada. Y es que en su infinita misericordia que usted y yo, amado hermano, hemos sido traídos hasta este momento presente, pues es por su infinita misericordia que Él nos salva. En el libro de Lamentaciones, en su capítulo 13, versículo 22, Jeremías dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Es decir, que Dios es infinitamente misericordioso, compasivo, pero Dios también espera que actuemos con severidad, con seriedad, es decir, espera que le obedezcamos y que le demos el culto racional que Él se merece, como santo, ¿sí? El versículo 5 y 6 dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo en la tierra. Fíjense nada más, Daniel tenía 17 años. Él no había pecado. Era un joven cuando llegó a Babilonia, ¿sí? Sin embargo, aquí vemos que dice, hemos pecado. O sea, Daniel se identificó a sí mismo con su pueblo, allá en la tierra de Israel. O sea, él también se incluyó dentro de ese grupo pecaminoso, aunque él no cometió pecado, pero él dijo, hemos pecado. O sea, consciente e inconscientemente hemos hecho lo malo. Algunos de nosotros hemos hecho lo malo delante de Dios. De Israel cuando se rebelaron contra Dios, lo cual trajo como consecuencia su cautiverio. Fue específico en su confesión y él mencionó cada pecado por su nombre. Fíjense que hay algo aquí muy interesante. Vamos a leer el pasaje. Dice, iniquidad, menciona la palabra iniquidad, maldad, rebelión, desobediencia y su negativa a escuchar a los profetas de Dios. Hoy en día nosotros decimos, Señor, perdóname por todos mis pecados y ten misericordia de mí, los entrego en tus manos. Listo. Pero fíjense la enseñanza que nos da Daniel en la oración. Cada uno de los pecados fue mencionado por su nombre. Usted, los pecados que ha cometido, cuando los entrega a Cristo, los ha mencionado por su nombre, cada uno. Esa es la importancia de la oración, amados hermanos. No nada más es llegar y hablar palabrería y por último resumir todo en una bolsita, dejárselo al Señor y ahí nos vemos. No. Daniel nos enseña claramente que en la oración los pecados se tienen que decir uno a uno para que el Señor nos los perdone. Es como, miren, vamos a hacer esta semblanza. Un globero, una persona que vende globos, están inflados, 8, 10, 15, 20 globos. Cada uno de los globos, ponerlo el nombre del pecado que cometimos. Fornicación, insulto, lujuria, XXX. Pero entonces cuando usted le pide perdón a Dios, toma una tijera, corta, Señor, pido que cortes en este momento
el pecado que cometí de adulterio. ¡Pum! Cortas el hilo y el globo que se vaya. ¿Por qué? Porque cortas ese pecado. Pero es uno. Vamos con el siguiente. Señor, tomé algo que no debía. Perdóname, Señor. ¡Pum! Y cortarlo. O sea, así es como debes de hacer la oración, similar. ¿Sí? O sea, pecado por pecado. ¿Para qué? Para que el Señor te perdone pecado por pecado. Porque el Señor no perdona pecados por paquete, sino uno por uno. La Biblia nos los está enseñando, amados hermanos. No es que yo lo quiera manejar de esta manera o manifestar de esta manera. La Biblia nos está enseñando, el libro de Daniel, cómo oró a Dios. También si vemos la oración de Jesús, ora paso por paso. Cada cosa la especifica claramente a Dios, ¿sí? Entonces, puso todos estos pecados por escrito, no dejó ninguno fuera de la lista. Fíjense nada más lo que por todos estos pecados. Amados hermanos, creo que nuestra confesión de pecados requiere exactamente lo mismo, hacer lo mismo, ¿sí? Decírselo todo a Dios en detalle. Por eso dice, cuando ores, métete a tu recámara íntimamente y ora a Dios. Y tu Padre que está en secreto y que le vas a comentar tus pecados en secreto y te los va a perdonar en secreto, dice las Sagradas Escrituras, Él es el que se va a encargar de que todos tus pecados los va a echar en una bolsa, los va a amarrar, les va a poner una piedra de molino, dice las Sagradas Escrituras, y los va a echar al fondo del mar para que allí se exterminen, ahí se perezcan. Pero eso es lo que va a hacer el Señor. No eres tú el que vas a llevar tus pecados en una bolsa para dejárselos en paquete para que salga más barata la oración a Dios. Eres tú el que vas a llevar los pecados y Él es el que los va a embolsar y los va a tirar al fondo del mar para que tú ya no los tengas, ¿sí? Y tu Padre que está en secreto te recompensará en pública. Si no nos sentimos inclinados a hacerlo, porque se trata de algo feo, desagradable, pero aún así debemos abrirle a Dios nuestro corazón, porque Él sabe lo malo y detestable que es. Así que tenemos que acudir a Dios, amados hermanos, dispuestos a hacer una oración concreta, sincera y abierta para nuestro Padre, que Él nos va a entender, nos va a comprender, nos va a perdonar, pero siempre y cuando hagamos las cosas adecuadamente. Por el momento el tiempo se me acaba, nos vemos el día de mañana, que Dios los bendiga, soy Juan Carlos Muñoz, hasta pronto.